Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es el primer día del mes de abril y también domingo de resurrección. Felices Pascuas para todos a esta hora en la que comenzamos el tiempo para la actualidad eclesial que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, en que llegará como siempre la Santa Misa desde Toledo. Este es el programa 1561 que llega hasta ustedes hoy gracias a Chechu Hernández en el control de sonido y a Amparo Latre en la producción, y con los siguientes titulares. El Papa Francisco ha presidido las principales celebraciones de la Semana Santa, que hoy concluye con la Misa de Pascua y la bendición Urbi et Orbi. Un año más, inclemencias del tiempo incluidas, millones de personas han participado estos días en los actos litúrgicos, penitenciales y las procesiones de toda España. En Francia, más de 4.000 adultos recibieron el bautismo en la noche de ayer en la Vigilia Pascual. El Viernes Santo, y con el lema Me amó y se entregó por mí, se celebró la jornada y colecta pontificia por los santos lugares. Los jóvenes serán protagonistas a partir del jueves en la nueva edición de la Semana de Vida Religiosa que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. Los guías de turismo premian a Santa Teresa de Jesús en este año jubilar. Y en Valencia se prepara la celebración del año jubilar vicentino en el 6º centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy con la celebración de la Pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo, que culmina en este domingo de resurrección, que llega tras el triduo pascual, las liturgias, las representaciones y procesiones de estos días de Semana Santa. Hoy, con la vista puesta especialmente en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebró en la tarde-noche de ayer la Vigilia Pascual, y hoy, domingo de resurrección, a partir de las 10 de la mañana, la misa a la que seguirá a mediodía la tradicional bendición Urbi et Orbi, que les ofreceremos aquí, como siempre, en la cadena COPE. Concluye la Semana Central para los cristianos y nos vamos ya a Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días y felices Pascuas a todos. Saludos desde el interior de la Basílica de San Pedro, donde en unas horas la cadena COPE retransmitirá en directo la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco y su felicitación de Pascua. El día más alegre del año se hizo anoche visible cuando, tras encenderse el cirio pascual y la solemne lectura del pregón, comenzaron a sonar las campanas y la basílica se fue llenando de luz. El Papa en su homilía recordaba que la resurrección es el anuncio que sostiene nuestra esperanza y la transforma en gestos concretos de caridad. Cuánto necesitamos dejar que nuestra fragilidad sea ungida por esta experiencia, cuánto necesitamos que nuestra fe sea renovada, cuánto necesitamos que nuestros miopes horizontes se vean cuestionados y renovados por este anuncio. Y como receta frente al pesimismo, el Papa presentó el mayor anuncio que jamás se ha realizado en la historia. No está aquí, ha resucitado. Tras animarnos a tomar parte de este anuncio de vida y a no seguir enmudecidos ante los acontecimientos, lanzaba una invitación. Ahora la invitación va dirigida una vez más a nosotros. Invitación a romper las rutinas, a renovar nuestra vida, nuestras opciones y nuestra existencia. Este año el Papa bautizó, confirmó y dio la primera comunión a 8 adultos procedentes de Albania, Italia, Perú, Nigeria y Estados Unidos. El más joven era un albanés de 27 años y la decana Isabel, una peruana de 51 años de edad. Recordamos también, Eva, las celebraciones del Jueves Santo con la misa crismal por la mañana y la misa de la Cena del Señor en una cárcel de Roma por la tarde, y la jornada del Viernes Santo con la celebración de la Pasión y el Vía Crucis nocturno en el Coliseo Romano. El triduo pascual, presidido por el Papa, arrancaba con lo más parecido a un encuentro de familia entre el obispo de Roma y sus sacerdotes. En la misa crismal, Francisco acostumbra a reflexionar sobre la labor sacerdotal y en esta ocasión les animó a ser curas callejeros, de los que siempre están disponibles. La cercanía es más que el nombre de una virtud, es una actitud que involucra a la persona entera, a su forma de estar atenta al otro. Cuando la gente dice que un sacerdote es cercano, es porque siempre está. Habla con todos, con grandes, pobres, con los que no creen. Curas cercanos, curas callejeros.
El Papa quiso tener un detalle con todos los asistentes a la ceremonia y les regaló el libro de un jesuita, Diego Fares, en el que se recogen 10 consejos que Francisco propone a los sacerdotes. Ya por la tarde acudió por cuarta vez a una cárcel de Roma para lavar los pies a 12 reclusos, donde la mayoría de los detenidos son extranjeros en prisión preventiva. El Papa lavó los pies a 2 musulmanes, un budista y un ortodoxo. En el intercambio de la paz, Francisco les invitó a dar el don de la paz a todos, incluso a las personas de las que querríamos vengarnos, y poco antes de despedirse les ofreció un mensaje lleno de esperanza. Toda pena debe estar abierta al horizonte de la esperanza, por eso no es ni humana ni cristiana la pena de muerte. Repito, toda pena debe estar abierta a la esperanza, a la reinserción. Al reinserimento. La jornada del Viernes Santo estuvo marcada por 2 importantes momentos. La celebración de la Pasión en la Basílica de San Pedro, con una ceremonia sobria, desprovista de adornos, y una liturgia en la que se subrayaba el silencio del mundo ante la muerte de Jesús en la cruz. Tal como marca la tradición, fue el predicador de la Casa Pontificia, Reñero Cantalamessa, quien pronunció una homilía en la que evocó la capacidad de entrega de los jóvenes, personificada en la figura de San Juan. El Papa ha querido que este año fueran los alumnos de un instituto de Roma los autores de los textos del Vía Crucis. Estuvieron coordinados por su profesor Andrea Monda. Si yo tuviera que escoger una imagen que representa lo que ha supuesto escribir estas meditaciones para los alumnos, escogería la del Cirineo, porque ellos han encontrado como compañero en la vida a Jesús y ha sido una experiencia muy fuerte. A lo largo de las 14 estaciones, los estudiantes fueron repasando los dramas del mundo contemporáneo. Al finalizar, el Papa pronunció una oración humilde, llena de vergüenza, de arrepentimiento y de esperanza. La vergüenza por tantas personas, incluso algunos de tus ministros que se han dejado engañar por la ambición y por la vanagloria, perdiendo su dignidad y su primer amor. Entre las personas que llevaban la cruz había una familia siria que ha sufrido la guerra, una religiosa de Irak que tuvo que huir de Nínive y 2 franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Y en torno a la Semana Santa es el momento para el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. La de este año ha sido en el Vaticano una Semana Santa de marcados acentos juveniles. El Domingo de Ramos, entre los miles de fieles había muchos jóvenes, entre ellos más de 300 que han participado en una asamblea presinodal a los que Francisco les pidió que no se dejasen manipular ni anestesiar, porque hacer callar a los jóvenes ha sido siempre una tentación de las personas mayores. Que el Papa no forma parte de ese grupo que quiere una juventud callada y domesticada, lo demuestra que este año quiso que fuese un grupo de jóvenes quienes escribiesen las meditaciones del Vía Crucis que presidió en el Coliseo la noche del Viernes Santo. Son textos valientes, escrito alguno de ellos por quien se declara ateo o no creyente. En la 8ª estación, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén, comentando las palabras que el Señor las dirige, se dice: son palabras concretas y directas. Hoy estamos acostumbrados a un mundo hecho de giros de palabras, una fría hipocresía vela y filtra lo que realmente queremos decir. Se evitan siempre las amonestaciones, se prefiere dejar a los otros a su propio destino, no preocupándose de aguijonearlos por su bien. Podría escoger otros fragmentos vivos y nada clericales, algo que también se percibe en el documento que los jóvenes han dirigido a los padres sinodales. Ojalá estos no hagan oídos sordos a una juventud que puede ser incómoda e incluso agresiva, pero que dice verdades como puños. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Antes de dejar el Vaticano, recordamos que el lunes santo se renovó la tradicional audiencia y cita pascual para el intercambio de felicitaciones del Papa con las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública en la plaza de San Pedro y sus alrededores, y que el martes Francisco se acercó al monasterio Mater Ecclesiae para felicitar la Pascua al Papa emérito Benedicto XVI, que el próximo 16 de abril cumplirá 91 años. Cuéntanos, Eva.
Sí, el Papa Francisco les agradeció el enorme trabajo que realizan para garantizar la seguridad de todas las celebraciones litúrgicas, la protección de los peregrinos y la labor pastoral de la Santa Sede a lo largo de todo el año. Francisco también ha enviado un telegrama condenando el atentado terrorista del pasado 23 de marzo en Francia, en el que alababa el acto heroico del teniente coronel Arnaud Beltrán, que ofreció su vida para protegerla de personas inocentes. Las fuerzas de seguridad, por cierto, han tenido que trabajar mucho esta semana debido a la afluencia de fieles en San Pedro. La audiencia del pasado miércoles estaba abarrotada y ahí Francisco nos recordó que el día de Pascua que hoy celebramos es el más importante del año. ¿Quale festa è la più importante della nostra fede? Il Natale o la Pasqua? La Pasqua. Pero vosotros sabéis que yo hasta los 15 años pensaba que era la Navidad. Es la Pascua, porque es la fiesta del amor de Dios por nosotros. En esta semana, y tal como acostumbra, el Papa Francisco ha visitado a Benedicto XVI para felicitarle la Pascua. Siempre prefiere hacerlo por anticipado. Recordemos que en pocos días, el próximo 16 de abril, el Papa emérito cumplirá 91 años. Gracias, Eva. Felices Pascuas. Nos vamos ahora a Francia, donde más de 4.000 adultos se bautizaron en la noche de ayer en la vigilia pascual, según ha informado el Servicio Nacional de Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Francesa. La mayoría son jóvenes hasta los 35 años y más del 20% no profesaba ninguna religión. Corresponsal en París, Asunción Serena. 4.258 adultos han recibido el bautismo en la vigilia pascual de este año. Es un fenómeno que viene siendo habitual en Francia. Son de todas las edades, pero la gran mayoría tiene entre 18 y 35 años. Según los obispos, los años de estudio y el inicio de una vida profesional marcan un momento de búsqueda espiritual y de descubrimiento de la vida cristiana. También los orígenes sociales y culturales son muy diversos y reflejan el conjunto de la sociedad francesa. Todos ellos han iniciado su camino en el seno de la Iglesia desde hace muchos meses y en algunos casos años. Más del 50% de los que se han bautizado este año proceden de familias cristianas. Es una cifra algo inferior al año pasado. Sin embargo, los bautizados que dicen que no proceden de ninguna tradición religiosa ha aumentado en un 13% y un 35% en los últimos 10 años. Otro momento clave que lleva a muchos al bautismo es la preparación para el matrimonio. Un tercio de los catecúmenos se han casado hace menos de 2 años. Seguimos en París para recordar al gendarme francés Arnaud Beltrán, que se ofreció a intercambiarse por una rehén en el atentado del pasado 23 de marzo y que falleció tras las heridas recibidas. Su familia no era practicante, pero él se convirtió y tenía previsto celebrar su matrimonio canónico el próximo mes de junio. Cuéntanos, Asun. La familia de Arnaud Beltrán, el teniente coronel de la Gendarmería que se ofreció para intercambiarse por una mujer que el terrorista de Carcassonne mantenía retenida, ha querido dar testimonio de su compromiso al servicio de su país. Su mujer, Marielle, ha confiado a la vie que el sacrificio de su marido no puede comprenderse si se separa de su fe personal. Ha sido, dice, el gesto de un gendarme y el gesto de un cristiano. Comenta que Arnaud se convirtió pasados los 30 años. Estaban casados civilmente. Dice que era un marido atento que no cesaba de mejorar como persona y de ser el mejor marido posible. Llevaban varios meses preparándose para unirse en matrimonio religioso, acompañados por canónigos regulares de la Madre de Dios instalados en la abadía de la Grasse, concretamente uno de ellos, el padre Jean-Baptiste, que pudo administrarle la unción de enfermos antes de morir. Marielle Beltrán comenta que a sus ojos no es anodino el hecho de que su marido sea enterrado en plena Semana Santa, tras haber muerto en vísperas del Domingo de Ramos, y concluye que ahora espera, con mucha esperanza, el poder festejar la resurrección de Pascua junto a él. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Vive en Huelva y a sus 27 años Antonio se acaba de convertir en uno de los mejores cortadores de jamón de España. Para conseguir un buen corte de jamón es importante un buen jamonero que no te esté bailando ahí el jamón, ¿no? Y luego también un buen juego de cuchillos. Hombre, claro. Los ibéricos con cuchillo se queda más agarrado, cuesta más trabajo, además suelen ser. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Ray. Perdona, ¿puedes repetirlo? Duda número 56. Déjalo, dudo que nos vayamos a entender. En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO. Empieza a creer. Sí, Saisian. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
300 chicos y chicas de todo el mundo participaron la semana pasada en el Vaticano en un encuentro preparatorio del próximo Sínodo de Obispos que se celebrará en Roma en el mes de octubre y que estará dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Representando a la Conferencia Episcopal Española han participado en estas sesiones de trabajo Cristina Cons, de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, y Javier Medina, de Valencia. Ambos destacaron que la convivencia con chicos y chicas de distintos países y convicciones ha sido una experiencia muy enriquecedora que les ha ayudado a conocer la realidad juvenil más allá de sus fronteras. Cristina Cons explicó en El Espejo cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes respecto a la Iglesia. Tenemos que asumir el rol que tenemos y que es la llamada que tenemos a ser líderes también y estar en nuestros espacios, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Después también se habló muchísimo del tema de la comunidad, la necesidad tan grande que tenemos de una comunidad, pero una comunidad real, que no podemos seguir yendo a misa desde hace no sé cuántos años y no sabernos el nombre de la gente con la que vamos. Tenemos que tener, en mi grupo de trabajo se dijo, comunidades que se acuerden de tu cumpleaños, comunidades que sepan lo que te gusta y lo que no, que integren todo, nuestra realidad, nuestros gustos. Y después también se habló mucho de la vocación, sobre todo que tenemos que empezar ya a entender que la vocación es ser santos, que la vocación es ser como Jesús y que después hay llamadas concretas en tu entorno. También en El Espejo de COPE, Javier Medina destacó la importancia de tener referentes que indiquen con la fuerza del testimonio cuál es el camino a seguir y recordó qué fue lo que el Papa Francisco pidió a los 300 jóvenes que se reunieron en Roma con él la semana pasada. Que la Iglesia tiene que estar en salida, que el joven que tiene miedo envejece, que la Iglesia cuando tiene miedo envejece, que tenemos que ser valientes, tenemos que salir al mundo y construir un mundo nuevo y siempre con muchísima esperanza. Y bueno, de lo que dijo, pues él habló sobre que quiere jóvenes profetas. Obras misionales pontificias en España, recaudado durante 2017 16,5 millones de euros para ayudar a las misiones. Esta cantidad, que se ha obtenido gracias a la colaboración de los fieles españoles con las jornadas misioneras del DOMUN, la infancia misionera y las vocaciones nativas, ya se ha puesto a disposición del Papa. En declaraciones a COPE, el director nacional de Obras Misionales Pontificias en España, Anastasio Gil, valora muy positivamente estas cifras publicadas tras el cierre del ejercicio económico 2017. El ejercicio 2017 es muy positiva, no solamente porque se han incrementado los ingresos y las aportaciones de los fieles, sino porque se han ido incrementando las pequeñas aportaciones de las comunidades cristianas, siendo muy sensibles a toda la labor de cooperación con la Iglesia misionera. Las ayudas económicas que hemos recibido para la actividad misionera de la Iglesia son claramente insuficientes, pero en los últimos 5 años se mantiene más o menos la misma cantidad. Estas aportaciones económicas es la suma de muchos pocos. No tenemos ningún mecenas, no tenemos ninguna institución oficial que de pronto nos dé una cantidad desproporcionada. Y la última consideración, hay un elemento que nosotros no utilizamos. Nosotros no pedimos financiar un proyecto concreto que suele seducir al donante. Nosotros vamos a construir un templo, esto vamos a hacer, esto o lo otro no. Nosotros pedimos para ponerlo a disposición del padre de familia, que es el Papa, y lo distribuye según las necesidades de los territorios de misión. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Y Enter. ¿No crees que deberías encargarle la web a alguien? Duda número 8. Dudo que pueda hacer esa inversión. En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
El Patriarcado Latino de Jerusalén ha denunciado que 600 cristianos palestinos que residen en Gaza no han podido visitar Jerusalén para rezar durante las celebraciones de Pascua porque la administración israelí no les concedió la autorización de acceso a la Ciudad Santa. Añade también que las autoridades israelíes no han concedido los permisos con el argumento de que en otras ocasiones muchos palestinos de la franja entraron en Jerusalén y aprovecharon para quedarse. Según los datos del Patriarcado Latino, hay 2.000 cristianos palestinos que todavía residen en ese enclave costero de Gaza. Recordamos que el Viernes Santo y con el lema Me amó y se entregó por mí se celebró la tradicional colecta pontificia por los santos lugares y las obras que la Custodia de Tierra Santa regenta en el país de Jesús. De su significado nos habló en COPE el franciscano Fray Emérito Merino. Oír ya la expresión Tierra Santa, uno se emociona. Se emociona porque allí están nuestras raíces. Allí están las primeras comunidades cristianas. Claro, la Iglesia Universal tiene que mirar a aquel lugar. Y de manera especial tiene que mirar allí que, por deseo expreso del Papa, pues quiere que se hable de Tierra Santa, la realidad de Tierra Santa a los cristianos del mundo entero, quiere que se ore por las comunidades allí presentes y quiere también pues pedir una ayuda para ayudar allí a tantas y tantas necesidades. Ya que el ser cristiano allí en Tierra Santa, me lo decía hace poco un guía palestino, cristiano, ser cristiano allí es un milagro. Esto lo tenemos que tener pues muy presentes los cristianos que estamos por el mundo entero para que les recordemos. También nos comentó cómo viven hoy los cristianos entre la mayoría de musulmanes y judíos. Cada vez se sienten más marginados. Primero porque son palestinos y si dentro de ser palestino, del ser cristiano, es la minoría. Se nota en las parroquias de aquellos lugares, principalmente de Belén y sus alrededores, cómo han disminuido, porque los que emigran de manera especial los de las comunidades cristianas, palestinos cristianos. ¿Por qué? Porque suelen tener una preparación pues más esmerada, más cultivada, ya que los franciscanos, cuando fuimos a aquellas tierras por mandato de la Santa Sede, pues pusimos el acento en 3 momentos: recuperar los santos lugares que habían sido totalmente destruidos, abandonados. Otro punto de acento es crear comunidades cristianas y el tercer punto de acento era crear colegios. La formación se veía importantísimo. Valencia se prepara para la celebración de un año vicentino con ocasión del 6º centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, que llevó a cabo una obra de evangelizadora y de renovación de la humanidad en la Europa del siglo en que vivió. Desde COPE Valencia informa Luis Agudo. Será el próximo 9 de abril cuando el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidirá la misa de apertura del año santo jubilar con motivo del 6º centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. Un año jubilar que será interdiocesano porque lo celebrarán de forma conjunta las 3 diócesis de la Comunidad Valenciana, Valencia, Segorbe, Castellón y Orihuela, Alicante, además de la de Tortosa, de la que forman parte varios municipios del norte de Castellón. La Santa Sede ha concedido a petición del cardenal Cañizares este año santo jubilar que, como hicieron constar en una declaración firmada de forma conjunta a los obispos de las diócesis, quiere ser un tiempo de conversión comunitaria y personal y una ocasión para intensificar la predicación del Evangelio y centrar nuestras vidas en el Señor Jesucristo, y una oportunidad siempre para que todo el pueblo de Dios conozca con mayor profundidad la figura de San Vicente Ferrer. Cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Necesitamos el testimonio de hombres de fe. San Vicente Ferrer hoy es, por ello, un estímulo y un acicate para no callar y ofrecer a todos la riqueza de la Iglesia, que no es otra que Jesucristo, para vivir de tal manera, construyendo una sociedad nueva, una nueva Europa, una nueva España y una nueva Valencia, hechas de hombres y mujeres nuevos con la novedad del Evangelio. En los últimos días se han hecho públicos ya los templos jubilares que solo en la diócesis de Valencia serán 14 en total y que estarán abiertos a peregrinaciones durante todo este año santo jubilar. Y el próximo jueves de esta semana de Pascua, como es habitual, comenzará en Madrid una nueva semana para los institutos de vida consagrada, con el tema que nos explica el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos, Carlos Martínez Oliveras. Bajo el título Llamó a los que él quiso, jóvenes, discernimiento y vida consagrada,
Queremos hacernos muchas preguntas. Sabemos que Dios sigue llamando hoy, pero ¿cómo comprender a los jóvenes en la sociedad actual? ¿Cómo acompañar el camino de los jóvenes? ¿Cómo ayudar a discernir y elegir? ¿Cómo mostrar el don de la vida consagrada que enriquece y edifica a toda la Iglesia? En definitiva, nos queremos unir a la convocatoria del Sínodo por parte del Papa Francisco y unirnos a este movimiento presinodal de reflexión y de impulso también de la evangelización entre los jóvenes. La convocatoria de este año contará con un amplio elenco de conferenciantes. Bueno, pues vamos a contar en primer lugar con el cardenal Osoro, que va a ser quien va a abrir la semana. Después también vendrá Carlos Herrera, como una persona, como un gran notario de la actualidad para darnos idea de la sociedad en la cual estamos viviendo y donde los jóvenes se mueven. Y contaremos también con la presencia del cardenal Maradiaga, que nos hablará de las llamadas del Papa Francisco a los jóvenes, y de Monseñor Rodríguez Carballo, el secretario de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada. Numerosos obispos españoles dedican sus cartas pastorales de este domingo de resurrección, que es la realidad central de la fe católica, como recuerda en su felicitación de este domingo, entre otros, el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez. En esta mañana de Pascua quiero que os llegue en primer lugar mi saludo y felicitación pascual con el deseo de que la alegría, la esperanza y la paz del Señor resucitado esté en vuestros corazones, en vuestras familias, en vuestro trabajo y en vuestra vida. Hoy la Iglesia renueva para nosotros el anuncio más hermoso que recibieron los primeros discípulos. Jesús ha resucitado. Bien la podemos considerar como la fiesta de las fiestas. En definitiva, lo que cada domingo celebramos y nos reúne no es otra cosa sino la Pascua semanal. Todo parte de aquí, pero todo el caminar cristiano conduce también aquí. La vida humana no concluye en un sepulcro oscuro, sino que se abre a una vida en plenitud que el Padre nos regala por su Espíritu en el triunfo de Cristo sobre la muerte. Hoy Jesús, el viviente, se hace presente y sigue regalando y ofreciendo su vida para cuantos creen en Él. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1561 en este domingo, 1 de abril, domingo de la Pascua de Resurrección. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina. Felices Pascuas.